Cuando empezamos a redactar este mensaje de la medida, pues pensábamos que solo eran unas cuantas ideas, un par de ideas de las cuales hablar y ya está. Pero, sin embargo, nos ha dado más trabajo, aunque el trabajo edificante ni siquiera se puede considerar trabajo. Lo hacemos de gratis y con gusto. Y los primeros beneficiados somos nosotros. Pero que ha requerido pues una recopilación de textos que no han requerido otro mensaje. Y los otros mensajes, por ejemplo, no hemos hecho hincapié en muchos textos porque tendría que pararse uno mucho en mirar cada texto y habría que hacer una recopilación también muy extensa y no nos lo permite tampoco el tiempo ni las cosas que queremos abarcar para contarles, para ponerlos al día de la revelación de la actualidad y de lo que el Adón tiene para nosotros en este tiempo. Y entonces vamos a entrar en el tema de la medida ya. Y vamos a ver una serie de textos. Y el primero de ellos está en Job 28-25. Que dice así. Dice, cuando dio al viento su peso y puso a las aguas su medida. Lo que son las aguas lo veremos en otra enseñanza a cabalidad, a plenitud, pero podemos apuntar que cuando se refiere a aguas a lo largo de toda la Escritura, se refiere a muchedumbre. Cuando habla de agua, el propio Mashiach en el libro de Revelación dice, y las aguas sobre las que se sientan son muchedumbre, pueblos, lenguas. Entonces, las aguas vienen a ser las almas, las personas. Y dice que puso a las aguas su medida. Entonces aquí lo que está diciendo es que a cada pueblo, a cada alma le puso una medida. A cada nación, a cada pueblo, a cada tribu, a cada lengua, a cada alma, en definitiva, le puso una medida. Y nos vamos a Proverbios 20:10. Y en Proverbios 20:10 dice así. Dice, 2 pesos y 2 medidas. Ambas cosas las abomina Elohim, el Adón. Entonces, no se puede medir con pesos diferentes. Los pesos tienen que ser iguales para que las medidas sean iguales. De otra manera, no hay equidad, hay desbalance y eso no le agrada a nuestro Padre, al Todopoderoso, sino que tiene que haber una equidad. De otra manera no hay justicia, no habita la justicia, tiene que haber un balance y para que haya balance el peso tiene que ser el mismo peso tiene que actuar en la medida. ¿Vale? En Matillahu 7:2 dice también de esta manera. Dice, porque tal como juzguéis seréis juzgados y tal como midáis seréis medidos. Por lo tanto, mucho cuidado con cómo medimos o cómo nos medimos a nosotros mismos, porque como midamos, también nos será medido.
De hecho, si se piensa bien, y a lo largo de la enseñanza lo vamos a ver, nosotros no tenemos derecho a medir. Estamos imposibilitados para medir las cosas en una corrección absoluta. Nosotros, por ejemplo, podemos juzgar un hecho puntual, un comportamiento puntual, de acuerdo, pero estamos incapacitados para medir las cosas en su medida cabal y justa. Eso solo lo puede hacer el Padre Eterno. Y porque en aquello que manejamos, en nuestro peso, siempre se van a escapar datos, concreciones, correcciones, etc. Cosa que nuestro Adón, nuestro Elohim, lo maneja todo. Y entonces puede juzgar con justo juicio y con un peso cabal. En Juan 3:31 dice, Yohanan 3:31, dice así: el que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra, terreno es, y como terreno habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie quiere aceptar su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Elohim es veraz. Porque aquel a quien Elohim envió habla las palabras de Elohim, pues no da el ruaj con medida, o por medida, sería correcto. Aquí la traducción es distinta en la Biblia esta católica, pero en la mayoría de las versiones dice, pues no da el ruaj, el espíritu, por medida. Quiere decir que las cosas espirituales no se dan por medida, sino por gesed, por gracia. De manera que las cosas espirituales van a depender de lo que uno sea capaz de alcanzar y de lo que uno sea capaz de lanzarse por emuná, por fe. Entonces uno va a crecer en el espíritu, uno va a aumentar el peso del acabot del Eterno dentro de sí en la medida de su esfuerzo, de su voluntad y de lo que sea capaz de recibir del Eterno. Por eso dice que el ruaj no se da por medida. Todo tiene un designio, todo tiene una circunscripción, una medida, un rango establecido en el que está ya definido lo que es y lo que no es. Pero los que se someten a la voluntad del Eterno y viven por el don de su ruaj, sí pueden llegar a más, es decir, no están estancados, sino que ahí sí es un terreno de avance, moverse en su voluntad, de avance y de crecimiento. El orden natural ya está designado, pero en el momento que uno se somete a su ruaj, al don de su ruaj, y a su voluntad, a su mitzvot, uno puede continuar creciendo y ensanchando sus dones, sus talentos y en definitiva todas las áreas de su vida a través de la obediencia a su palabra y a través de la liberación que es en sí esa ruptura de cadenas internas y que nos permiten acercarnos a nuestro Creador y estar en sintonía con todo. Pero bueno, vamos a verlo poco a poco. En Romanos 12:3
Dice, en virtud de la Gesed, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada, digo pues a cada uno de vosotros que nadie tenga de sí misma o de sí mismo estimación superior a la que debe tener, sino que se estime con la debida moderación según la medida de emuná que Elohim ha concedido a cada uno. Al final, la medida de sí mismo, de lo que uno es, de lo que uno puede abarcar, de lo que uno puede llegar a ser, lo establece la emuná, la fe que uno tenga en el Eterno. Por lo tanto, si uno tiene una fe, digamos, pequeña, raquítica, débil en el Eterno, por mucho que uno quiera, no puede pensar de sí mismo con grandilocuencia, pensar en sí mismo para grandes empresas, porque su fe es débil. Sin embargo, una persona que esté bien situada y tenga una emuná fuerte en nuestro Mashiach, se sabe capaz de todo. Lejos está eso de la arrogancia, nada más alejado de la verdad. Eso nada tiene que ver con la arrogancia, eso tiene que ver con la confianza en el Eterno. A mayor fe en el Eterno, más seguridad en sí mismo. Porque si se fijan, lo que hace engañoso el corazón del hombre no es el sometimiento a la voluntad del Eterno, sino andar en sus propias medidas y en sus propios criterios. Pero si uno se agarra de la Torá, de la instrucción del Eterno, ahí se maneja uno en una medida que ya nada tiene que ver con las restricciones propias de cada pensamiento, de cada criterio, de cada mente, sino que tiene que ver con una mente infinitamente superior que puede hacerme vencer todas las limitaciones que tengo como individuo. Entonces, cuando alcanzo ese tipo de emuná, ese tipo de fe, me voy superando y voy teniendo más confianza tanto en Elohim como en mí mismo. No es pecado, ni mucho menos, confiar en uno mismo. Porque ¿de qué manera te puedes amar a ti mismo? Como dice el Mizbot, que es uno de los pilares de la emuná, de amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo y de qué manera te puedes amar a ti mismo si no tienes confianza en ti mismo? Es algo surrealista y absurdo. Entonces, esto ha sido otra malinterpretación. No es pecado ni desviación el confiar en sí mismo si uno mismo de quien depende y en quien confía es en el Mashiach. Porque el Mashiach va a confirmar y a llevar a buen término esa confianza en Él, haciéndote que vivas en su voluntad confiadamente. Por eso siempre se decía en Salmo, por ejemplo en los Tejilín, se decía, me haces habitar confiadamente. ¿Confiadamente en qué? Confiadamente en que tenían puesta la emuná en el Mashiach, pero su manera de vivir les llevaba a una certeza y a una confianza absoluta, y en eso descansaban, en estos cuerpos terrenos. ¿Entienden? Entonces, continuamos en Efesios 4:13. En Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná, de la fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Elohim, a la edad madura, al desarrollo correspondiente a la plenitud de Mashiach. Ese es el tope, esa es la referencia, ese es el ser humano al que
hemos de llegar. Si no tuviéramos esa medida, de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia podríamos llegar. Pero la tenemos, y la tenemos porque se ha acercado. Se ha acercado y ha tomado carne, ha participado de la carne humana, para que nosotros tengamos esa referencia y alguien en quien fijarnos, alguna referencia a la que llegar, una medida exacta, un logro humano al que tenemos que aspirar. Si no existiera eso, no se podría de ninguna manera concebir nada mejor, pero puesto que existe, se puede concebir y se puede alcanzar como proyecto de vida. O sea, nos es permitido proyectarnos hacia eso. De que lleguemos a esa medida, Él se encargará, pero nosotros nuestro deber es proyectarnos hacia su medida. En Eclesiastés 3 dice lo del que todo tiene su tiempo. Es un texto muy famoso que dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para una cosa, tiempo para la otra. Y cada vez que la gente ha pasado por allí, incluso ministerios, rabinos, pastores y toda clase de predicadores y de estudiosos y de teólogos, han pasado por allí creyendo que se refería a que todo tiene su tiempo de qué hacer, de qué obrar. Pero no puede ser de esa manera, porque dice también en ese texto que hay, por ejemplo, tiempo de matar o tiempo de destruir, cosa que en la emuná, en la fe, no se puede hacer, obviamente. Entonces no se refería a que se tenga licencia para obrar de esa manera y para tener tiempo para obrar esas cosas que está relatando, como por ejemplo destruir o matar, sino que se está refiriendo a la medida, que todo tiene su medida, que todo tiene su espacio dentro de cada cosa. Es decir, el crimen, por ejemplo, cuando habla de que hay tiempo de matar, el crimen, por ejemplo, va a tener su recorrido y su tiempo, pero es una medida asignada. Todo tiene su asignación, en el sentido de medidas asignadas. La muerte no va a ser para siempre, la muerte tiene su medida. Lo que no puede tener medida es lo que va a ser para siempre. Y como nosotros nos manejamos por emuná en el Mashiach, y nosotros a lo que nos proyectamos es a un para siempre, a un constante crecimiento para siempre, eternamente, no hay medida en eso. Todo lo demás sí, en todo lo demás hay asignación para todo. La tristeza va a tener su tiempo, la alegría va a tener su tiempo, robar va a tener su tiempo, matar va a tener su tiempo, pero todo va a tener un inicio y un acabado, excepto todo lo que se mueva en el poder del Mashiach. Eso es precioso de entender. Pero ¿por qué no se lo habían dicho a ustedes antes? ¿Por qué esto no eran capaces de haber llegado esos famosos teólogos y predicadores a los que muchos de ustedes, aunque tengo confianza en que ya están saliendo de todas las religiones, porque a estas alturas de la vida ya que menos se puede hacer, pero no se lo decían, no le decían con corrección lo que era esto. Se le atribuía a que todo cabía, era como una licencia para todo cabía, todo cabe. Hay tiempo de esto, tiempo del otro. Bueno, pues si nos toca matar ahora, pues nos toca matar. Y si nos toca destruir, pues vamos a destruir. Y si nos toca criticar, vamos a criticar. Y si nos toca vilipendiar y ofender, vamos a ofender. No va de eso, no va de eso. No va de eso. Lo que te está diciendo precisamente es que eso, todas esas cosas negativas, van a tener su recorrido. ¿Entiendes? Y esas cosas negativas también envuelven a las positivas. Y en esa envoltura
En esa envoltura todo va a tener su medida y su recorrido. Ahora, lo que salga de eso y se sitúe en el plano del Mashiach va a tener un recorrido eterno. Eso no va a tener ya medida. Por eso dice que el Ruach no se da por medida. Las cosas espirituales no se dan por medida, porque no van a tener fin. Y en Lucas 12:25 dice, ¿quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Dicen la mayoría de versiones. Y esto es central en lo que venimos diciendo, porque humanamente, como hemos estado relatando, todo tiene su medida. Toda la creación depende de una medida. Y humanamente no podemos añadirnos más de lo que somos. El problema viene cuando, como hemos leído antes, alguien tiene más concepto de sí que el que debe tener. Y piensa de sí con una holgura que no se corresponde a su emuná en el Mashiach. Por lo tanto, no va a tener fuerza ninguna de las empresas a las que se lance. Y la otra cara de eso es que ni siquiera va a tener confianza en aquello que hace. De manera que ahí también se ataja y también ellos mismos se tienden sus trampas y sus cadenas. La gente que no tiene confianza en sí misma, y el falso evangelio te ha vendido una idea de que es pecado tener confianza en ti mismo, de que es pecado sentirte orgulloso de ti mismo, en el buen sentido, en ser un buen hombre, en ser honrado, etc., ¿no? El estar conforme, satisfecho, el querer alcanzar más, ¿entiendes? Eso se ha venido diciendo que es malo. El confiar en ti mismo, en emprender cosas, en lanzarte a objetivos, a metas, a avances de todo tipo, económico, social, todo tipo. Eso se ha vendido de que es malo. ¿Por qué? Porque la gente que ha estado predicando esto no se mueve en la emuná del Mashiach, por lo tanto no puede tener confianza en sí misma. ¿Entiendes? Y esa confianza que tenga en sí misma va a responder a unas medidas. Y esas medidas van a ser pequeñas a la postre, porque sin la referencia del Mashiach, que es lo más alto concebible, la estatura más alta concebible, espiritualmente, pues todo va a ser muy restringido, muy raquítico, en contraste o en comparación con esas medidas plenamente ensanchadas y llamadas a la expansión que en el Mashiach se tienen. Y eso nos dice ese texto y todo lo que venimos presentando. Entonces, vamos a ir resumiendo diciendo que el equilibrio, porque todo esto que estamos tratando de la medida tiene, por supuestísimo, que ver con el equilibrio y con la sedaká, con la justicia y con la balanza. Todo esto va relacionado. Entonces, el equilibrio que proporciona este entendimiento de lo que es la medida es un acoplamiento perfecto, plenamente perfecto y llamado a la expansión, como decimos. Y también es importante señalar de que la gente se ha creído siempre que el que huye del sufrimiento va a sufrir menos. El que pone buena cara, el que se inventa
realidades que en realidad no vive, que en realidad no está viviendo. Es decir, aquel, por ejemplo, que le está tocando un mal trago en la vida, ¿no? Y se empeña en poner buena cara de una manera hipócrita, no para ni siquiera él mismo darse bálsamo, sino por la apariencia, ¿no? Por querer aparentar, como la gente también muchas veces a uno le quiere acarrear cosas malas y le quiere ver sufrir, eso es verdad, porque hay gente así, pues las personas que ven ese comportamiento de que se les quiere ver caer y sufrir, no quieren adoptar ese sufrimiento para no darle la satisfacción al otro de verlo, ¿entiendes? Entonces quieren huir de ese sufrimiento poniendo una cara que en realidad no es la que toca. Esa gente que huye del sufrimiento va a sufrir igual, ¿entiendes? Porque todo tiene su medida. De la misma manera que quien huye de la dicha, quien huye de la alegría, pues también va a sufrir igual. Y bueno, y me pueden decir, bueno, ¿y quién huye de la dicha y de la alegría? No, mucha gente, mucha gente. El malditismo, que más que nada se ha desarrollado en el ámbito literario, por ejemplo, que no son ajenos a lo que luego viene siendo la realidad, ese malditismo literario tenía que ver con eso, con que niños ricos querían hacerse de que del malditismo, porque lo tenían todo en la vida, lo tenían todo en la vida. Eran niños de papá, con cunas de todo lo que les daba la gana, Voltaire, yo que sé, Descartes, Baudelaire, todo eso. El malditismo se desarrolla a través de gente que lo tenía todo, pero como precisamente todo tiene una medida, no querían tenerlo todo, porque no estamos llamados a una sola cosa, sino que la medida humana implica también el otro lado, el lado positivo y el negativo. Y entonces por ello ellos se lanzaban a sufrir y gozaban en eso, se recreaban en eso, en el alcohol, en la droga y en todo eso. Y querían, encima de eso, hacer literatura, lo que viene siendo, como decimos, el malditismo, y hacerlo una tendencia. De manera que ahora, en determinados ámbitos o círculos, por ejemplo, una persona que no se las dé de que ha sufrido mucho, pues no es bien recibido. Tiene que tener un pasado oscuro, por así decirlo. Hay muchos círculos que funcionan así. Por ejemplo, entre los mismos predicadores. Normalmente siempre el que se levantaba era el que más había ahondado en el lado oscuro. El ladrón, el que había tenido contacto con conjuros, con hechizos, con yo qué sé, con rituales. A ese es el que se levantaba primero porque se suponía que luego podía dar mejor testimonio, ¿no? Pero no era así, no era así. Y era por eso, porque se veía bien en ese sistema ese malditismo, esa tendencia al lado malo, ¿entiendes? Tenían vocación por eso, en realidad. Para que vean que el sistema iglesia, por ejemplo, también tiene su medida y no se conformaba solamente, ni mucho menos, a lo que era de bendición. Hoy en día se le llena la boca hablando de bendición, de yo te bendigo, de declaración positiva, no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente la gente que subían a la estrada eran a los que habían ahondado en el lado oscuro.
Y a esa gente la valoraban más y por eso están como están, por levantar a estos malditos. ¿Entiendes? Entonces, toda esa gente sufre igual, de la misma manera, porque todo ya está estipulado y marcado y medido. Hay un equilibrio también sexual que se escapa a lo que tratamos hoy, pero que yo creo que cabría reseñar. Y es porque ese equilibrio sexual a la postre es lo que hace que las sociedades tengan su crecimiento y su evolución. Por ejemplo, si una mujer, por ejemplo, por su falta de estudio, tiene una idea de lo que es un hombre equivocada, y le atribuye de que tiene que responderle solamente como macho, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de su equivocación y dentro de su mala idea de las cosas, está obrando también un equilibrio, porque si todas pensaran igual, como se debe pensar conforme a Torá, que nada tiene que ver la hombría ni con el tamaño, ni con ningún atributo físico, ni siquiera, pues todas se irían a lo mismo. Y al final, el que se llevaría, por así decirlo, el gato al agua, serían siempre los mismos, ¿entiendes? Pues sin embargo, hasta en eso se cuida para que cada mujer se vuelque, aunque sea una idea equivocada, a un tipo de hombre, ¿entiendes? No solamente a un tipo. Otras, por ejemplo, se vuelcan en el lado intelectual y buscan a un macho alfa del tipo intelectual. Ahí ves que actúa un equilibrio. Unas quieren una cosa y otras otra. Si no, los mismos se llevarían siempre a todas y entonces la sociedad no tendría pluralidad. Fíjate qué equilibrio hay en esos pequeños detalles, pero se ve también. Luego, el equilibrio del conocimiento. Claro, el equilibrio del conocimiento se demuestra en el hecho de que quien valora el conocimiento es quien rige. ¿Entiendes? Quien no valora el conocimiento, quien lo tiene en poco, por eso está sometido a todo. Es el más servil, el más esclavo a los sistemas. Porque no tiene ese conocimiento ni amor por ese conocimiento. Quien tiene ese amor por el conocimiento es quien acaba rigiendo las comunidades, las sociedades, los entramados, las empresas. ¿Por qué? Porque han valorado el conocimiento. Y entonces pueden regir sobre otros que no lo valoran. Fíjense qué sistema tan fácil y qué engaño tan obvio y manifiesto, ¿no? En Proverbios 4:18, el último texto yo creo que vamos a leer. En Proverbios 4:18 dice así: la senda de los justos es como la luz del alba que aumenta en claridad hasta el pleno día. De aquí se ha sacado que los hijos del Eterno tenemos que ir en aumento como la aurora, siempre se ha dicho, ¿no? Pero eso no va en relación con que nosotros seamos los que crezcamos y nos veamos el crecimiento en esta vida. Es decir, el Mashiach nos va a liberar y no vamos a parar de crecer, ¿entiendes? Sin embargo, en esta vida, en las cosas humanas, en las cosas
humanas, sociales, siempre va a haber una medida para cada cosa. Pero en ese aumento en claridad, a que se refiere el verso, dice, la senda de los justos es como la hora del alba, la luz del alba, que aumenta en claridad hasta el pleno día. Ese pleno día sería la redención final, ya el todo en todo. Una conciencia que es todo en todo, mesianizada. Pero dice que aumenta en claridad, porque ese ejercicio de aumentar en claridad no es un ejercicio, sino un producto de que los justos se mueven en la senda de la justicia. Entonces, al moverte en la senda de la justicia es cuando esa senda se convierte en, como la luz del alba, en ir aumentando en claridad. Es decir, que uno cuando se coloca en la buena senda, en la senda de Sedaka, en la senda de la justicia, lo que se ensancha, lo que aumenta en claridad es tu entorno, no tú. ¿Entiendes? Tú, usted tendrá un crecimiento pleno cuando llegue el pleno día. Mientras tanto, lo que se va ensanchando, lo que va aumentando en claridad es el entorno de uno, cuando uno se mueve en justicia, en Sedaka. Para que vean que tampoco es por nuestra fuerza enteramente, es cuando nos movemos en la sintonía correcta con el Mashiach, en la senda de la Sedaka, en la senda de la justicia. Y luego ya, cuando llegue el pleno día, ya eso ya sin fin, sin medida. Amor sin medida, eso sí que es amor sin medida. El sufrimiento y la alegría, vamos terminando ya, son las mismas en todo. Es decir, todos vamos a sufrir las mismas cosas, porque las mismas cosas son las que están. Como vinimos diciendo, todo actúa de la misma manera. Entonces, lo que vivimos tienen que ser las mismas cosas. Eso sí, claro, si te canalizas en el Mashiach, tú llegas a cosas a las que no puedes llegar de otra manera. Pero el sufrimiento y la alegría, como son medidas de este mundo, van a ser las mismas en todo. De otra manera, como vimos, nuestro Adón no sería equitativo, no habría equidad en él, sino que sería inicuo. Y por supuesto que no es así. Él en todo ejecuta una equidad. Él es el más equitativo. Todo lo demás son cuentos de camino. Pero Él sí nos estima a todos de la misma manera. Porque si se dio por todo, derramando hasta la última gota de su sangre, ¿cómo va a permitir o a desear que uno sufra más que otro? Es imposible. Cuando decimos que todos sufrimos lo mismo, no nos referimos a con las mismas experiencias, sino que en las mismas medidas. O sea, en la misma medida. Por ejemplo, claro, indudablemente, el que le matan a un hijo va a sufrir de una manera y el que tiene otra experiencia de otro tipo, traumática, va a sufrir de otra. Y el que le pase una cosa que aparentemente no tenga importancia para nosotros, para él va a tener la misma medida que una experiencia traumática para otra gente. ¿Entienden? En ese sentido, por ejemplo, mi padre me decía que lo que sufrió el Mashiach no lo sufrió nadie. Porque es verdad que quieren hacer de eso
una procesión, una especie de Semana Santa hiperbórea, por decir algo. Y quieren gloriarse en el sufrimiento del Mashiach, pero esa no es la movida tampoco. Porque el Mashiach sufrió, claro, sufrió por todos nosotros, pero sufrió su medida, ¿entiendes? Él tuvo también su porción, por eso hablaba también de porción. Dice, cuando lo iban a encarcelar, a coger para ponerlo en el madero, él habla de porción. El mismo David también habla de porción. Dice, mi copa está rebosando, mi porción debajo del sol eres tú. En ese sentido, en el sentido vital, en el sentido de la vida, cada uno tiene su medida en su sufrimiento y en su dicha. El Mashiach no fue un atormentado. Es que mucho ojo con eso. Porque el enemigo se encarga de distorsionar la persona del Mashiach, la individualidad del Mashiach, la estatura del Mashiach, haciéndole ver como un atormentado, como alguien que no sabía disfrutar la vida, como un atormentado de la vida. No, él tuvo sus momentos felices, con su madre, con su hermano, con sus discípulos, con los Sholeahim. Él seguro que, y lo relata la palabra, con los niños, disfrutando de todo. Si él era la misma vida, ¿de qué no iba a disfrutar? Y esa distorsión de que es que fue un atormentado porque fue el que más sufrió en la historia humana, no. En la historia humana, debajo del sol, todos hemos sufrido, no las mismas experiencias, pero sí la misma medida de sufrimiento y de alegría. El que sufre, y dentro de eso, el que sufre aprenderá a alegrarse, naturalmente. Por ejemplo, un niño que se haya criado en un barrio marginal, en mil y un problemas, cuando salga a espacio, por obrar bien, por guiarse en Torah, por tener una idea de justicia, aprenderá a alegrarse. Dejará su sufrimiento atrás tan completamente que ya toda su vida, por ese bagaje que tiene ya de padecer tanto, aprenderá a alegrarse y disfrutará más con cualquier detalle, con ver un amanecer, con ver una hoja al viento, que cualquier cantamañana que haya seguido el orden inverso de, por tenerlo todo, empeñarse en ser infeliz. Entonces, de esta manera, el que se alegra también tendrá que aprender también a sufrir, porque le va a tocar igual. Y esa es la josma. Por eso ahí tenemos la instrucción, para que el que sufre aprenda a alegrarse y el que se alegra aprenda también a sufrir. Esa es la Torah. El que desea mal a alguien ya lo está padeciendo, eso sí. Fíjate cómo son las cosas. Dice, no, es que ¿cómo se dice? El karma, lo que tú deseas te viene, o lo que siempre se ha dicho, lo que siembras cosechas, ¿no? Y es que realmente eso es así, pero no así a la postre, sino desde el principio. O sea, en el momento que tú desees mal a alguien, ya lo estás padeciendo. Ahora, el que desea bien y bendición, también. Eso, ojo a esto, que el que desea bien y bendición fuera de las medidas humanas, de las medidas decretadas por el Eterno, de las medidas estipuladas por el Eterno, el que desea bien y bendición para, por ejemplo, el injusto,
Y en definitiva, el que quiere poner las medidas, él, a quien él le convenga y a quien él le haga bien, o le venga bien, mejor dicho, ese también se acarrea mal a la postre. Claro que sí. Ese también se atrae el mal a sí mismo. Al final, el shalom, o la shalom, es confiar en que todo vuelve a su fuente, las aguas a su caudal, toda forma a su medida, y la medida a Elohim, que ya sabemos, ya vimos lo que es. Ya vimos lo que es. El Eterno nos ha dado ese privilegio. En Santiago 1.1.4 es el único verso ya que nos queda. Santiago 1.1.4. Dice, Santiago, siervo de Elohim y del Adón Yahshua HaMashiach, las 12 tribus de la diáspora, salud. Considerad, hermanos míos, como motivo de gran alegría veros envueltos en toda clase de pruebas, sabiendo que vuestra emuná, sometida a prueba, produce constancia. Pero la constancia ha de culminar en una obra perfecta, para que seáis perfectos y plenamente íntegros, sin deficiencia alguna. Cuando no se tiene deficiencia alguna, después de soportar pruebas en el Mashiach, después de ser constantes en la emuná del Mashiach, lo que va a producir es que no haya deficiencia alguna y alcancemos una medida que nos va a servir de rampa de salida para encontrarnos con el Mashiach. ¿Cómo se dice eso? Una catapulta hacia el Mashiach. Después de eso, después de saber que vamos a tener que pasar por pruebas para que nuestra emuná, sometida a prueba, produzca constancia y la constancia culmine en una obra perfecta para que seáis perfectos y plenamente íntegros. Íntegros. La integridad. Pero la obra será perfecta, pero la integridad, o sea, cuando seamos íntegros, es cuando la obra va a ser perfecta. No al revés. La obra no puede ser perfecta antes de que seamos íntegros. No se puede hablar de perfección si no se habla primero de integridad. Primero ha de venir la integridad. Y la integridad es ponerse a todo lo que uno dé debajo del Eterno, en sus manos. Sin embargo, hay quien hablaba de la perfección sin integridad, pensando que se podía acceder a esa perfección sin integridad, sin presentarse lo que uno es, ni más ni menos. O sea, tú aceptas tu medida y se la pone al Eterno. Eso es integridad. Y le dices, Padre, aquí no llego, aquí sí, aquí no, ayúdame. ¿Entiendes? Eso es integridad. Pero sin embargo, lo que han estado enseñando es que puedes alcanzar la perfección sin decirle, sin poner tus limitaciones a Elohim, sino querer ya de plano, ya nada más empezar, ir hacia una perfección. Imposible. Imposible. ¿Cómo va a alcanzar la perfección si no te has medido ni tú? Si no te conoces ni tú, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Manolete, si no sabes postorear, ¿para qué te metes? Claro. Y por último ya, la última reflexión es que finalmente la medida, que es el sustento de la justicia y de la equidad, no es compensatoria
en esto también han fracasado la doctrina y filosofía y religiones orientales, porque el yin y el yang no se compensan, no está estipulada la creación y las medidas para compensarse, sino para definirse. Y dentro de que se definan, que sea el hombre con la voluntad y con su razón quien sea capaz de definirse. Y esas son las implicaciones que tiene entender lo que es la medida. Esta y muchas más. Nos quedaremos cortos hablando de este tema, por supuesto. Muchas más cosas habrá que estudiar. Y por último, por ejemplo, podríamos acabar con que, porque aquí he puesto la foto de Buda como un gigante, que en realidad era Nimrod, que le dio nombre a todas las religiones. Eso ya lo sabemos. El linaje de la serpiente y todo eso, ¿no? Y en realidad el mismo Dios, Buda, todos los dioses, Zeus, todo es lo mismo, todo es Nimrod, eso ya lo sabemos. Pero dentro de eso podemos acabar diciendo que los nefilim más correctamente, los nefilim se obran de la misma manera que el hombre impío, en el sentido de que no quieren medirse. Cuando lo primero es medirse a uno mismo, por eso dice Shaul, mirarse a un espejo, al espejo de la Torá. Medirse. Ellos no quieren medirse, ellos quieren una hiperexpansión hacia las alturas sin el paso previo de reconocerse, porque reconocerse, que implica arrepentimiento, es ni más ni menos que saber medirse. Ellos no han querido nunca medirse y por eso querían ser liberados antes de la liberación y querían ascender a la altura. Lo mismo le sucede a todos sus seguidores. Quieren pasar a las alturas sin el paso previo de reconocer mis limitaciones, de reconocer las limitaciones que tenemos como seres humanos si no ahondamos en el Ruach Elohim, en el Ruach del Eterno. Y así llegaremos a ese crecimiento infinito, que no solamente implica el crecimiento físico, como hacían los nefilim, por sus padres chapuceros, que no supieron hacer otra cosa, sino un crecimiento espiritual una vez reconozcamos, como decimos, como venimos diciendo, las limitaciones que como humanos, como individuos tenemos, queramos o no. En ese sentido y como máxima enseñanza, y adelantándose por supuesto porque ya él lo tiene todo atado y bien atado, parece que son las fuerzas opositoras las que lo tienen todo atado bien atado, pero realmente es él, en verdad es él, el Mashiach, el que lo tiene todo bien atado, Elohim, quien lo tiene todo bien orquestado, bien decidido. En ese sentido, como hemos dicho que con el Ruach Elohim sí podemos albergar un crecimiento espiritual, pero eso, para que no sea excusa, para que en nombre de Dios se vuelva a hacer lo mismo que se ha estado haciendo siempre, o en nombre de Elohim incluso se perpetre las mismas atrocidades que se han hecho siempre, pues el Mashiach nos da una enseñanza y dice: mi Padre mayor que yo es. Y esto es para enseñanza de nosotros. No es que fuera menos en importancia, sino que es menor en el sentido de tamaño. Elohim es una fuerza cósmica inabarcable y el Mashiach es un cuerpo terreno. ¿Entienden? Entonces, él lo que está diciendo es que era mayor que él. Pero ahora, no más importante, porque lo más importante que hay, el Shema verdadero, es por el Mashiach.
¿entienden? Y nada más importante que Él, porque Él hizo posible Elohim. Entonces Él habla de tamaño, no de importancia. Y dentro de eso se somete y no le cuesta, no se le caen los anillos, como se dice, a la hora de reconocer y confesar que su padre era mayor que él. Sin embargo, ahora nos encontramos con el hecho de que cualquiera que se crea que tiene algo o alberga algo de Elohim, ya se ve en el derecho de que otros sufran por él y él no sufrir nada. Y hacer y deshacer a su antojo, puesto que se ve a sí mismo como un ser enteógeno, como un ser que ya participa de la naturaleza divina, lo cual es media verdad, ¿de acuerdo? Pero a lo que vamos ahora es que eso no le da crédito, según la misma enseñanza y el testimonio del Mashiach, a nadie para tratar de ponerse a sí mismo como que tiene la licencia de todo, puesto que lo único que debe hacer, siguiendo el testimonio mismo del Mashiach, es someterse hacia lo que es más grande que nosotros. ¿Qué es más grande que nosotros? El Mashiach, Elohim, más grande que nosotros. Entonces, siempre nos hemos de someter. Pensar de otra manera es querer ser más que el Mashiach. Porque si el Mashiach, siendo el promotor y el consumador de la fe, de la emuná, se sometió y reconoció, confesó que el Padre era mayor que él, si nosotros nos vemos con el derecho a que todo a nuestro paso se arrodille y que nuestro sufrimiento lo acarreen otro y no nosotros, no queremos ser probados en nada, nos vemos en el derecho de todo, eso es ir contra el mismo testimonio del Mashiach. Y luego dice el Mashiach, dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, cuando él está pasando en el Getsemaní, llora sangre, o sea, suda sangre, y le dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense qué enseñanza más tremenda, porque él, siendo el promotor de todo, el prototipo de todo, se somete o da testimonio de someterse a la voluntad de Elohim. Entonces lo que en verdad estaba diciendo era: si no hay otra forma, si Elohim en su omnisciencia ve que eso es la única manera, que su sacrificio y su manera de morir y de entregarse es la única manera posible para que todo viniera a ser liberado, entonces él se sometía a la voluntad de Elohim. Él lo sabía porque también era omnisciente. Pero eso queda registrado en la Besorá para testimonio nuestro, para testimonio de que él, como luego dice Shaul, no estimó ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que dice: se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros, que no tenemos ni una milésima parte de la esencia, fuerza, vigor y potencia de nuestro Mashiach, no nos podemos engañar a nosotros mismos creyendo que no tenemos que vencer nuestra voluntad y quebrar nuestra voluntad delante de Él, a favor de que Él, a su debido tiempo, como dice la palabra, no se exalte en la redención final, y en la redención final ya no haya limitaciones después de que la hemos reconocido, y Él nos pueda liberar
tomando lo que es suyo para hacerlo suyo de una vez para siempre, y esa expansión, ese conocimiento de todo ya no tenga fin, y ese crecimiento constante espiritual, esa ciencia inabarcable, ya sea para siempre y no tenga fin. Y a ese reino hemos sido llamados. Otra cosa ya es engañarse. Y esto es lo que les traíamos hoy referente a la medida. Shalom a todos.